en México en particular es el segundo país con mayor problemática de diabetes. Es algo realmente tremendo que incluso las compañías que están vendiendo productos en las tiendas están pues generando esta cultura del consumo más que una cultura de la alimentación. Y pues es muy desafortunado porque somos, escuchen este dato, el primer país que consume azúcar a través de los refrescos, ni más ni menos el primer país como consumidores de azúcar en refrescos, y el segundo país con problemas de obesidad en los niños. Es algo tremendo. Y bueno, Carlos tiene mucho que comentarnos al respecto. Bienvenido, Carlos, una vez más a este que es tu programa. Y bueno, cuéntanos, danos perspectivas de esta problemática y qué nos propone también tus investigaciones para mejorar este ámbito, esta situación tan complicada hoy en el Día Mundial de la Paz. Carlos, bienvenido. Hola, qué gusto saludarte. A tus órdenes. Mira, estás dando una introducción muy buena, muy interesante, porque de verdad el problema del azúcar va más allá de lo que podemos describir. Como todas las adicciones, tiene un punto neurológico muy fuerte y necesitaríamos entender primero cuál es el motivo de cada persona para esta adicción. El problema es que activa las mismas áreas neurológicas que de drogas como la cocaína. Así es que es un problema muy serio y pues se ve reflejado en las estadísticas. Segundo lugar a nivel mundial en diabetes, segundo lugar a nivel Latinoamérica de obesidad y pues porque nuestra población está creciendo y la gente está pensando ir por el primero, ¿eh? El panel no está actualizado. Así es. Pues yo considero que las características que nos permiten reconocer una problemática es una situación muy simple, pero al mismo tiempo muy importante que incide en la alimentación. Y justamente si hiciéramos los ajustes necesarios en este ámbito, tendríamos no solamente una mejora, sino podríamos revertir una muy buena parte de de esta problemática, Carlos. Entonces, ¿cuál es el ámbito, cuál es el universo y qué nos propones ya de solución? Mira, de entrada, genéticamente nosotros como población tenemos problemas para la digestión de la leche y de las harinas derivadas del trigo. El gluten es un problema y la lactosa es otro. Sí. Ambos son prácticamente indigestibles para la población latinoamericana porque nuestra alimentación era básicamente a partir de maíz. A partir de nuestra alimentación muy cercana a la norteamericana, nosotros estamos padeciendo mucho, igual que ellos. También los norteamericanos tienen altos problemas de obesidad, altos problemas de toxicidad. Hemos hablado de la desintoxicación como un mecanismo natural. Un alimento rico en azufre es lo que te hace metabolizar el azúcar. El azúcar se convierte en grasa mediante un proceso que se llama glicólisis. Esto es guardar el exceso de azúcar como grasa parcialmente convertida. Esto es lo que va a rodear el abdomen en los hombres y en las mujeres las chaparreras y los glúteos. Entonces es muy importante consumir azufre. Una forma de ayudarnos a digerir el azúcar es tomar té de canela con pimienta negra. Durante muchos años el cromo es conocido como un quemador del azúcar. Inclusive debes de saber el dato que hubo un envenenamiento por una sustancia que se confundió de cromo. Hay el picolinato de cromo y el polinicotinato de cromo. Ambos se han utilizado como quemadores para bajar de peso. Hace algunos años se utilizó cromo con una valencia que no es útil al cuerpo y resultó muy tóxico. Así es que yo hoy te recomendaría una manera fácil, tomar azufre
que viene en ajo, cebollas, que además te generan mucha vitalidad, y tomar té de canela con pimienta negra, que la pimienta negra es el vegetal o parte vegetal más abundante de cromo en la naturaleza. Hola, hola. A que esta recomendación del azufre es bien interesante porque justamente contrapone y modifica las sustancias y desde luego la parte del metabolismo. Pero ¿cuál sería un buen mecanismo para obtener precisamente estas sustancias sin intoxicarnos y sin que causemos de alguna manera ya una iatrogenia, una afectación en nuestros órganos, en nuestros aparatos? Mira, no sé si conoces el aceite de canela. Puedes adicionar al café. El café, sobre todo, es muy rico sin azúcar en antioxidantes. Si le adicionas un poquito de canela, se vuelve una solución muy benéfica. Le puedes adicionar aceite de canela. Una gota es muy concentrada y te puede ayudar mucho al metabolismo. De hecho, yo uso una mezcla de café que te recomiendo, es muy sabrosa. Lleva cardamomo, pimienta negra, jengibre, canela y café. Esto equilibra nuestros 5 reinos internos y mejora mucho la digestión. Sí, te estoy escuchando y me parece que estas sustancias que están dentro de estos complementos alimenticios, pues sí los podemos conseguir. ¿Te has puesto a desarrollar algún complemento alimenticio que podemos obtener en alguna página tuya o simplemente son recomendaciones en general, Carlos? Sí hay algunos productos que hemos desarrollado. Te pediría que consultes el teléfono 55 32 22 74 55 y con mucho gusto les enviamos la información. Claro, porque bueno, la característica que tú nos brindas es ensamblar estos elementos y pues no estamos batallando obteniéndolos de aquí y de allá. Ahora, cuéntame, este confinamiento lo que ha producido, pues también nos ha variado la alimentación, muchos se han actualizado y se han puesto a cocinar, se han puesto a obtener los nutrientes de manera natural, pero no todos, sino que seguimos en malas prácticas y ahora el confinamiento ha desencadenado pues que nuestro metabolismo desencadene una serie de situaciones que nos generan una problemática en nuestra salud, Carlos. Sí, mira, hay algo que ahí vale mucho la pena rescatar. El confinamiento no ha sido del todo mal. Sí. Yo creo que debemos de enseñar a cocinar a los pequeños. En las sociedades nórdicas estuve viendo un reportaje muy interesante en el que los primeros años no les enseñan como tal educación formal, sino los enseñan a cocinar para hacerse responsables de su alimento. Cuando la gente sabe cómo se prepara un alimento, puede distinguir entre los diferentes sabores que se producen. Cuando tú cocinas algo y le puedes modular el sabor, tú tienes la riqueza de aprender a comer. Hoy no se enseña a los niños más que clases de matemáticas, de español, de geografía, y a mí me pareció muy importante que aprendieran a cocinar, sí, desde algo muy sencillo como una ensalada o un licuado hasta algo más elaborado, porque la cocina te va a permitir tener contacto con los nutrientes y vas a aprender de manera directa qué es lo que sí es comer correctamente. Te quería hacer un experimento de poner un cheto, o bueno, uno de estos alimentos, prenderlo y te darías cuenta cómo enciende. Sí. Solamente enciende algo que tiene plástico, sí, o que es derivado del petróleo. Sí. Es una marca. Hay muchos alimentos que hacen esto, pero valdría mucho la pena que estuvieran los niños viendo que esto es lo que se están comiendo y es combustible, sí, se prende.
Entonces, imagínate qué es lo que estamos metiendo en nuestros cuerpos. Este confinamiento nos debe de ayudar primero para tener una mayor cercanía con ellos, claro, y ayudarles a resolver algunas de las dudas escolares, pero enseñarlos a cocinar sería algo muy interesante. Además, así se conservarían las tradiciones culinarias mexicanas. Hay muchas personas hoy que no saben comer porque no saben cocinar, no pueden distinguir los aromas y entonces se van a comer lo que sea. Hay un experimento en el que una marca de hamburguesas se dejó para que se la comieran los insectos, sí, y ninguno se la comió. Tiene muchos aditivos y las hormigas, las cucarachas, las ratas no se lo comieron. No se lo comieron. Yo lo repliqué porque me pareció muy interesante, sí, y de verdad no se lo comen. Puedes traer hasta tus propios bichos y exponerlos y los bichos no se las comen. Sí, sí. Esto que nos dices es pues una señal de alerta para insistir nuevamente en una de las fuentes yo diría la fuente más importante de nuestro equilibrio, que es nuestra alimentación. Y este también tendría que ser un llamado de alerta a aquellos que tenemos a nuestro cargo la responsabilidad de preparar alimentos para las personas que están a nuestro alrededor. Y qué importante es retomar las bases fundamentales de la nutrición y la alimentación. Entre ellas, bueno, pues consumir productos naturales y después consumir productos naturales que además sean orgánicos, porque hay muchos alimentos naturales que podemos conseguir muy fácil en las tiendas de conveniencia, pero que ya están añadidos, adherentes, como pueden ser los conservadores o los añadidos para darles estas texturas, incluso la manzana, que vemos que está recubierta pues con una luz y con una forma que sería muy sugestiva darle la mordida, pues está realmente envuelta en químicos para que justamente se conserve. Son cuestiones que a veces no conocemos y lo mejor sería estar en contacto con los proveedores a 40 kilómetros máximo para que no necesiten estos adherentes, y me refiero al mercado local de su comunidad. Vaya usted a hacer compras en el mercado, utilice la canasta o la bolsa tejida o lo que sea para no usar plásticos, y haga una estrategia para preparar alimentos, la mayor parte de ellos naturales, y luego su cocción, porque somos muy de una cultura donde todo lo cocemos, todo lo cocinamos a través de la fritanga con la grasa, y esto metabólicamente no conviene, y hacer un balance muy adecuado y también en cantidades. Y lo que no saben, Carlos, que me gustaría que abundaras un poco ahí, es sobre cómo vamos haciendo incidir una toxicidad en el páncreas, una toxicidad en el hígado, que de alguna manera va a detonar de forma temprana y desafortunadamente en los niños desórdenes metabólicos precisamente de la glucosa. Entonces, cuéntanos por qué necesitamos retomar este asunto de las estrategias de alimentación con mayor inteligencia, y más ahora que tenemos un poquito más de tiempo. Mira, Gerardo, es muy interesante que tenemos más de un siglo. Sí. En el año de 1906, en Japón, se descubrió el glutamato monosódico. Sí. Esta sustancia, igual que el azúcar, es sumamente adictiva. Sí. Es lo que se adiciona a las grasas para evitar que se hagan rancias. Fíjate. Si compraras una bolsa de papas fritas, sí, y la vieras, esto huele normalmente mal, no te lo comes, sí, pero esta sustancia es un conservador que hace que tu cerebro se haga adicto, sí, y se ha adicionado a muchas cosas, sí, a productos enlatados, a productos comerciales, hay carnes, hay infinidad de productos que tienen adicionado el glutamato monosódico, que es un engaño para el
aplicarse, porque lo mismo que pasa con el azúcar, si tú mezclas esta sal de glutamato monosódico, tomas azúcar, estás sobreestimulando el páncreas, y sobre todo hoy que tenemos muchos sustitutos de azúcar. Los sustitutos de azúcar son calorías huecas, pero lo que van a hacer es que presentes resistencia a la insulina. Todas las personas deberían de evitar este tipo de sustitutos porque sobreestimulan el páncreas y, como bien lo comentas, están generando daños que pueden derivar en una enfermedad crónico-degenerativa. Valdría mucho la pena que ahora que estamos con un poco más de tiempo con el confinamiento, hacer trabajo del home office nos reduce los tiempos de traslado y podríamos enseñar a los pequeños a cocinar, inclusive con nosotros. Ahí yo sí te recomendaría mucho. La tendencia hoy es a que tengas un pequeño huerto, aunque sea en la ventana. Si puedes sembrar algunas pequeñas especies como menta, albahaca o ruda, los puedes utilizar después como tés o infusiones que te van a ayudar metabólicamente. En particular, te recomendaría que tomaran té de menta. El té de menta es un estimulante hepático muy interesante y va a hacer que mejore mucho la digestión, sobre todo de carbohidratos y grasas. Recuerda que los chinos son personas que tienen una constitución mucho más delgada que nosotros, sí, pero es porque están tomando constantemente infusiones, no de agua caliente, no son muy calientes, templado. Un té no se toma caliente a quemar, se toma templado a disfrutar. Mira qué interesante todo lo que nos comentas. Incluso me gustaría que en un programa subsecuente nos hablaras de los enlaces, de los aportes de nutrientes de las vitaminas que están relacionados justamente entre vitaminas y minerales, relacionados con la fortaleza de nuestro metabolismo, en particular nuestro sistema nervioso y las características que detonan la inteligencia, porque hay comunidades y obviamente pueblos que tienen dietas muy distintas a la latina, y más que en estos últimos 100 años tú bien nos explicas que se ha incidido con una mercadotecnia en donde les preocupa más la venta en términos de dinero que más la venta en términos de nutrición. Entonces, como que habría una gran contradicción que las cadenas que ponen los alimentos ahí en los anaqueles podrían poner alimentos sanos y la verdad nos están intoxicando y están creando una transformación en nuestra cultura alimentaria, y pues esto ya trae consecuencias. Esto que, con lo cual iniciamos hoy, ser el segundo lugar en diabéticos de niños, que es un cambio de grupo de la diabetes, porque esta se podría presentar después de los 50 años, pues hoy se está presentando en niños, y el número 1 en consumo de refrescos. Esto es increíble que sea la respuesta de un efecto de un negocio de las industrias que son alimenticias, que están colegiadas con la industria farmacéutica y con la industria hospitalaria. Entonces está haciendo una rueda, primero desordeno, luego te paso a la curación artificial y encima te capturo en términos del consumo, en términos de la información de las creencias de qué es mejor para ti. Es increíble a dónde hemos llegado en este circuito. Pero bueno, ojalá nos regales una conversación en otro programa sobre, por ejemplo, por qué los japoneses y los chinos, precisamente, que se alimentan de forma natural, por ejemplo, del mar, tienen un metabolismo bien importante en su cerebro y detonan una inteligencia totalmente extraordinaria, pero el promedio de la población resulta ser bastante más inteligente que otras comunidades en el mundo. Y justamente este tipo de respuesta a la inteligencia, que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con el sentido común, que tiene que ver con respuestas más inteligentes hacia nuestro entorno y nuestro manejo, justamente están enlazadas en la alimentación, Carlos.
y nosotros seguimos atorados de alguna manera en este tipo de situación justamente por la alimentación. Mira, ahí me gustaría compartirte, hay una investigación de más de 35 años que hicieron entre un grupo de franceses y finlandeses. Hay una disminución en la inteligencia de las nuevas generaciones. Sí. Y lo han encontrado correlacionado con deficiencias Daniel, gestacionales. Muy sigues poniendo las particularmente núcleo de hierro, el magnesio es al fierro, como la clorofila es a la planta, como la sangre es al humano. El núcleo de la sangre es el hierro, el núcleo de la clorofila es el magnesio. Cuando te falta magnesio en tu cuerpo, tu sistema nervioso va a estar depredado. Y todavía te podría dar un dato más. Si le falta boro, además a las personas, el boro desmieliniza el sistema nervioso. Y tú sabes lo que eso significa, Gerardo. Regreso yo contigo ahorita que producción me ponga para comentarte lo siguiente. Las características de las deficiencias de algunos elementos y minerales nos van a generar deficiencias importantes. Boro, cesio, magnesio, estroncio, zinc, que de alguna manera son fundamentales para nuestra interconectividad de nuestras células neuronales, hacen posible que haya mejor respuesta tanto cognitiva como motora en nuestro sistema nervioso. Y eso es justamente lo que estamos perdiendo con esta deficiencia nutricional. Y más que nos has narrado cómo vamos perdiendo la envoltura de la neurona, que si observamos la neurona tenemos tres partes: la cabeza, lo que es el tronco y las raíces. La mielina es justamente el tronco que cuando se va perdiendo, esta bomba de sodio y potasio va perdiendo eficiencia a tal grado que desencadena, entre otros desórdenes, la falla en la relación de datos, pero también una falta de conductibilidad que incluso nos permitiría entender incluso el Alzheimer. Entonces, estos datos que son importantísimos también estarían relacionados con nuestra respuesta inmunológica, que ahí me gustaría también que nos aportaras datos interesantes en este sentido. Si tan solo las autoridades, ahí te va, y si me pone a 2 cuadros producción para poder platicar contigo de manera más a gusto, si tan solo las autoridades hubiesen insistido en una estrategia alimenticia desde que comenzó la pandemia y hubiese esto fortalecido nuestro sistema inmune, hubiésemos tenido tendencias de casi una reducción de mortalidad al 50%. ¿Por qué no se hizo? Esta es una
Este es un cuestionamiento que ahí está por parte de varios expertos a nivel de doctorado. ¿Por qué las organizaciones mundiales, sabiendo de la importancia que tenía que ver la prevención, no insistieron en la alimentación y en consejos que son tan importantes? Y ahí estamos totalmente pues desarticulados, y bueno, gracias a que las personas informaron y que personas como ustedes compartieron una muy buena cantidad de consejos, se fortalecía nuestro sistema inmune. Así que, ¿por qué no nos comentas algo en relación a esto? Mira, yo estaba haciendo una campaña de difusión de información acerca del silicio. Silicio. Hoy debes tú estar enterado que estamos teniendo una mutación. Hay inclusive muchas personas que han hablado de la mutación del carbono al silicio. Cuando yo me No es refiero algo con muy él. difícil. Hay más información que te puedo compartir sobre el silicio. Sí. Nuestro cuerpo tiene un Súbeme, 72% de Nick. peso corporal de agua. Si tú tienes el Ya ponme a agua dos. desorganizada, como es cuando hay un aumento de peso, mucho del aumento de peso se debe a que las personas están glicolizadas, están guardando grasa, más bien azúcar parcialmente convertida en grasa, en medio de agua. El tejido blando que se forma con la gordura es agua retenida con grasa. Si tú no tienes suficiente silicio, el silicio forma lo que se llaman los clústeres de agua y organiza el agua. Sí. El silicio evita que aparezcan arrugas. Era el secreto mayor guardado en Francia de belleza de los años 60, 70. Fíjate. Esta información ya era conocida. Hoy el silicio debería de ser algo que estuviéramos tomando recurrente y constantemente. Sí. Viene en concentraciones elevadas en cosas como la cola de caballo o el bambú. Sí. Y en otros elementos. Nosotros hemos ido desarrollando esta tecnología para poderlo consumir de manera fácil, sí, de manera biocompatible. Sí, biocompatible, bueno, que se desdoble bien y realmente llegue a la célula. Así es. La célula tiene que tener un ambiente eléctrico correcto. Sí. Y, por ejemplo, yo empecé a hacer este tipo de conversaciones como le estoy haciendo contigo, Sergio, porque nadie estaba recomendando cómo estimular el sistema inmunológico. Sí. Nadie estaba trabajando en la naturaleza humana. Sí. Nosotros tenemos una capacidad de adaptación muy grande. Sí. Ahí, Gerardo, el gran detalle es que las autoridades cerraron los ojos al trabajo fundamental. Nosotros no necesitamos atascarnos de muchos medicamentos. Así es. Necesitamos algunos elementos que catalizan y mueven la energía del cuerpo. Bien lo mencionas, el fósforo, el magnesio, el estroncio y muchos otros. Por ejemplo, cuando estamos tomando sal refinada, sí, solamente es cloruro de sodio. Así es. Y hay un desequilibrio muy grande, como bien lo comentabas, entre el equilibrio de sodio-potasio. Sí. Esto hace que no tengamos una buena digestión de proteína. Así es. Y si nosotros comemos proteína con carbohidratos, es una alimentación pésima. Sí. En México nos encantan las tortas, pero no debe de ser la alimentación rutinaria. Sí. Creo que el punto más fuerte para tratar esta pandemia, así como muchas condiciones, es un cambio en la alimentación. El problema parte desde el tipo de fertilizantes. Sí. Tú debes de haber oído la noticia que en México se estaba discutiendo sobre reducir el runaround que se está utilizando en los campos, sí, para producir maíz transgénico. Claro. Y estuvo la discusión de que el Congreso de Oaxaca prohibió la venta de refrescos a menores. Así es. Ambos asuntos inciden en esto que estamos comentando. Sí. Hoy el etiquetado de productos ya empieza a decir alto en azúcar, alto en sal, así con toxinas. Así es. Pero no va a cambiar la cultura de los niños
si no cambia la de los adultos. Así es. En realidad los adultos somos los que estamos formando a los niños. Así es. Y el cambio tiene que venir desde las personas mayores, porque los niños no tienen dinero para comprar los refrescos, lo compran los adultos. Así y es ahí en donde tenemos que hacer estos cambios, Gerardo. Personas como tú, qué bueno que tienen estos programas y nos ayudan como un foro para abrir la discusión hacia nuevas técnicas de alimentación, hacia información, porque realmente lo que viene sucediendo en el país no es nuevo. Las compañías transnacionales vienen, toman la riqueza del país y nos dejan intoxicados. Increíble. Es muy importante que cada uno de nosotros como mexicanos tomemos la conciencia de que no se trata de tener el estómago lleno, como lo intentan hacer solamente. Hay que nutrirnos. Es 1000 veces más caro comer mal a comer bien. Sí, y sin embargo, millones de personas están comiendo mal. Es increíble, Carlos, porque las tendencias es la respuesta invasiva de la información de la industria alimenticia. Y nosotros no reparamos y nos vamos por el vuelo de la facilidad. Cómprate este pancito, cómprate este cereal. Cuando las personas como ustedes, que son químicos, revisan estos componentes, en realidad ninguno de estos nos nutre. Y muy por el contrario, desarma el metabolismo y esta parte tan importante que nos comentas, esta bioelectricidad que necesita nuestro cuerpo para estar asimilando de manera corriente los nutrientes, pero también deshacerse de lo que no es del cuerpo, en este caso el sistema inmune. Y por eso las personas tiran su equilibrio y entonces se enferman y además generan enfermedades degenerativas como lo es el cáncer. Es una gran amenaza y deja todo el cáncer, sino el estrés metabólico, que también te produce un estrés neurológico y finalmente un estrés emocional, porque ya cuando la gente no se aguanta ni a sí misma, no es solamente porque haya una situación económica solamente o de violencia o lo que tú quieras, sino lo estás generando a partir de que tu bioelectricidad no está bien sostenida. De eso me gustaría que siguiéramos hablando en otros programas. Ojalá que pudieras tener esta investigación en imágenes también para que vayamos ilustrando esta fórmula desafortunada del efecto alimenticio en Latinoamérica causado adrede por la industria alimenticia. Esto es tremendo. En fin, danos dos recomendaciones muy simples que los papaces y los mamaces pueden tener sobre la alimentación de sus hijos ya en esta semana a partir de hoy. ¿Qué recomendarías así de lleno y de entrada para contrarrestar toda esta inercia de nuestra mala cultura alimenticia? Mira, yo siempre he dicho, y qué bueno que lo mencionas, detrás de todas las enfermedades crónico-degenerativas está la intoxicación. Ahí está. Una recomendación que te puedo hacer muy fácil y muy sencilla es que en la mañana tomes como primer alimento un batido o una ensalada, que deben de ser 2 rábanos, 1/4 de jícama y 2 zanahorias. Si las rayas, las tomas como ensalada con un poquito de limón, o si las cuelas, son deliciosas. Esto te va a modular el sistema inmunológico, te va a hidratar y te va a dar vitamina A para mejorar la visión. Eso es algo muy sencillo y fácil. Y te recomendaría mucho para hoy que todos los niños están en el Zoom, que les nutras la visión. Los frutos rojos eso es. son la fresa, la granada, a la manzana, como bien lo mencionabas, hay que quitarle las ceras, hay que lavarla perfectamente con jabón y hasta con un poco de ácido acético o vinagre para quitarle esta capa cerosa. A 2, por favor. La piel de la manzana roja es muy saludable para la visión. La frambuesa,
las moras, en fin, todos los frutos rojos que los incluyan en la alimentación. La ciruela particularmente va a ayudar a los niños a tener una buena descarga de alimentos. En estos días, sobre todo, reducir lácteos, reducir harinas que taponean mucho el intestino, se vuelve muy interesante. La mucosa. Y la última que quisiera decirte es que consuma la gente germen de alfalfa. En particular, es muy rico en hierro y en muchos oligoelementos, en nanonutrientes, que ayuda a combatir la radiación. Hoy que estamos tan expuestos a la radiación, vale la pena reducirla con el germen de alfalfa, con el licuado de rábanos que te estoy diciendo, y con los frutos rojos. Sería algo particularmente interesante. Bueno, y qué decir de que insistamos para los chavos que les compremos alimentos verdes crudos, que son acelgas, albahaca, espinaca, berro, todas estas grupo de componentes que traen una buena carga de minerales. Así es. Carlos, pues como siempre ha sido un gusto charlar contigo, aprendemos mucho, regresamos a una orientación de elementos y alimentos naturales y por favor no sigamos orientando el consumo de los chavos de la alimentación chatarra que solamente entretiene el organismo disque con azúcar, pero al final del día lo que estamos haciendo es dañando el metabolismo a través del páncreas y del hígado que tanto daño les hace y ellos van a ir creciendo con desórdenes y tarde que temprano, pues ahí está el resultado, cardiopatías, la diabetes temprana y obviamente pues este estrés celular que no nos va a dejar oxigenar y no va a fortalecer nuestro sistema inmune. Si te parece, volvemos a conversar más adelante, la próxima conversación sobre esta situación del estudio que nos propones para entender la importancia que tiene, pues casi es una defensa alimenticia que era parte de nuestros pueblos originarios, la dieta de la milpa, que nosotros estamos viendo en nuestro diplomado de medicina tradicional, y cómo necesitamos volver a retomar estos nutrientes de manera natural. Es medicina, Carlos, así te lo pongo, es medicina. Así es. Si me permites hacerte la invitación a ti y a tu apreciable público, vamos a tener un curso gratuito en línea para ti y para todo tu público. ¿Podemos hacer la invitación? Que producción esté muy atento para tomar los datos. ¿Dónde se enlaza, por favor? Adelante. Mira, se llama De la degeneración a la regeneración. Se pueden registrar en el 55 32 22 74 55 con un pequeño mensajito de WhatsApp y digan me quiero registrar al curso. Eso sería todo. Los invitamos, es gratuito para ti y para todo tu apreciable público. Gracias, Carlos. Pues sí, lo agradecemos mucho porque requerimos el conocer por qué no y luego con qué sí. Y de ello depende, por ejemplo, que no caigamos con los medicamentos y desde luego tener una situación mucho más grave en términos de salud debido precisamente a esta falla metabólica. Carlos, como siempre, ahí está ya el curso, el WhatsApp que ha puesto producción, 55 32 22 74 55. 55 32 22 74 55, mencionar, registrar a curso, Carlos. Muy bien, a tus órdenes, Gerardo. Un placer, como siempre, estar contigo en esta plática y estoy a tus órdenes con todo gusto. Gracias por esta conversación y hasta el próximo encuentro, Carlos. Muy buenos días. Hasta luego. Un abrazo, muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.